medios con los nombres y las fotografías. Y en un momento dado, en la parte de arriba aparece Rodríguez Galindo y a la izquierda X. Pero a eso no se hace mención en la película, al famoso X. A ver, yo hice un plano sobre la X, le hice a un ax haciendo la X y poniéndola. A ver, nosotros no nos hemos querido meter ni con el Partido Socialista ni con la Guardia Civil siquiera. Hemos hablado de una gente muy determinada en un momento muy concreto y muy determinado. Añadir cosas nos habría complicado, es decir, el guión que habéis visto pasó por varios despachos de abogados para ver qué problemas podía haber a la hora de que esta gente pudiese reclamar algo. Entonces, todo lo que se cuenta es real, menos lo que os he contado de la bomba y del testigo falso, pero tuvimos que andarnos con mucho cuidado de contar según y qué. En año y medio que hemos estado preparando la película, hemos hablado más yo, quizás porque vivo en Donosti, bueno, he hablado con gente en Francia, hemos estado, bueno, y yo me implico mucho en las películas. Hemos hablado con muchísima gente y realmente lo interesante de esta película es lo que no podemos contar. Es decir, a lo largo de año y medio hemos hablado con muchísima gente y yo siempre suelo decir que si se pudiese contar todo, hay gente que estoy convencidísimo que cambiaría de ideología política, seguro. Por un lado y por el otro, ¿eh? ¿Por qué no podemos contarlo? Pues realmente nos meteríamos en muchos follones. El tema de la X yo creo que es muy evidente, está ahí, pero tampoco queríamos ceñirnos en eso porque incluso Barrio Nuevo y Vera no fueron condenados en este caso, ¿no? Vera sí estuvo en el juicio aquí, pero no fue condenado. De hecho, hay una conversación que tuvo Íñigo Iruín con él, que nosotros la hemos trasladado al abogado Argote, en el que se le viene a decir que, bueno, pues Rafael Vera no quiso contestarle a las preguntas a Vera, a esto a Iruín, porque le llamaba terrorista, defensor de terroristas, etc. Y fue cuando Íñigo Iruín le vino a decir que usted nos ha mandado a mí, mi despacho en concreto, cartas bomba, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas no las hemos podido meter en la película porque teníamos tanta información que hemos tenido que sacar muchas cosas, ¿no? De la misma forma que se me ha achacado que he sido muy duro a la hora de rodar las torturas. Y yo siempre digo que si contase todo lo que ocurrió en la cumbre, por lo que hemos sabido, lo que nos han contado, lo que está escrito, etc., la mitad de la gente se habría salido de la sala. Entonces, yo tampoco tenía ninguna necesidad de estar media hora contando las atrocidades que sabemos que ocurrió, porque habría sido algo muy gratuito y algo que no tenía mayor sentido. También ha habido gente que me ha dicho que el asesinato es excesivamente violento, que es excesivamente duro y terrible. Yo, hablando con Paco Echeverría, les pregunté a ver si estos chavales habrían sido capaces de andar desde donde estuvieron hasta desde donde paró los dos coches, el Talbot Horizon y el R12 de Dorado. Paco Echeverría me dijo que no tenían ningún hueso roto. Se dijo que habían cavado ellos la propia fosa y es completamente falso. Es imposible que estos chavales, estando como estaban, pudiesen ni siquiera coger una pala. Yo también, hablando con el guionista y demás, tuve muy claro que tampoco quería cebarme mucho en cómo estaba el aspecto físico de ellos en el último momento, porque era una masa informe de la cara, no se reconocía nada de ellos. Yo he visto fotos de gente que ha sido torturada en situaciones parecidas y al final reconoces un lunar en una cara que no se reconoce absolutamente nada más. Entonces, ese tipo de cosas nunca quise llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, en cuanto al asesinato, yo estuve reconstruyendo con Paco más o menos cómo pudo ser. Se sabe que el primer tiro se lo dieron a José, en Alasa, que cayó fulminado. Y en el caso de Josi, se equivocaron en el balazo, le dieron en la vértebra, entonces el chaval se echó a sangrar, empezó a llenarse de sangre, que es lo que he contado en la película, y estuvo unos 4 o 5 segundos seguramente de pie y luego pues, se le pegó otro tiro, ¿no? A mí me han dicho que también pues, es un momento muy emotivo el final y que tendría que haber sido más seco. Es decir, hay opiniones para todos los gustos y nosotros siempre hemos dicho que no hemos intentado hacer una película contra nada ni contra nadie, que hemos intentado contar la historia lo más parecido a lo que fue, a lo que ocurrió y que luego ya cada uno pues, saque las conclusiones, ¿no? En cuanto a los guardias civiles, hubo uno de ellos, Marrero, que es el que recoge la ropa al final. Se suicidó 4 años después, es lo que se cuenta en la película. Yo rodé una secuencia en la que él entra donde Lhasa
y le empieza a hablar, le dice que cuente lo que saben, etc. Porque parece ser que este hombre les daba chocolatinas, les daba almendras cuando los otros no le veían, y él solía decir, gritar que estamos en un sitio en el que os pueden oír, porque el Palacio de la Cumbre, no sé, bueno, estamos en Durango, no sé si hay alguien que conoce el Palacio de la Cumbre físicamente. Es un palacete que está en el alto de San Sebastián, cerca del Ban de Ayete, al lado del palacio donde veraneaba Franco. Era un lugar que casualmente en aquellos años tenían mis amigos, mi cuadrilla por ahí cerca, entonces es un palacio que sí, siempre, pues estos chavales estuvieron ahí tantas semanas y nadie se dio cuenta porque está rodeado de casas. Y parece ser que este hombre le pedía a los chavales que chillasen, porque parece ser que la idea fue cogerlos, sacarles información y devolverlos a Francia. Lo que pasa es que les empezó a ir en las manos todo el tema y al final, para conseguirse dar cuenta, tuvieron que llevárselos a Alicante y matarlos. Esto realmente fue una gran chapuza, porque a nosotros se nos dijo que, por ejemplo, en Alicante el terreno es como escalonado. Entonces, cuando llegaron allí, cavaron la fosa muy cerca de la roca, de la pared, por así decirlo, y enseguida dieron con roca, entonces los dejaron prácticamente al aire. Lo que ocurre es que ellos estaban absolutamente convencidos de que nunca nadie los iba a encontrar, ¿no? Y siempre se nos decía que si los hubiesen enterrado unos 3 metros más hacia afuera de la roca, habrían conseguido profundizar y estos chavales no habrían aparecido nunca. De la misma forma que se dice que les faltaban huesos, que les habían arrancado un brazo, cosas de esas, no tiene nada que ver con la realidad, sencillamente fue que las alimañas, pues con la cal viva, etcétera, bueno, pues la descomposición de los cuerpos, etcétera, llevó a muchísimos animales a que empezasen, bueno, pues a llevarse vértebras, trozos de los cuerpos, etcétera. Entonces Paco Echeverría lo que me contaba también, que ha sido para nosotros pieza clave en esta película, era que cuando a él le avisaron de que habían encontrado 2 cuerpos allí, porque esto partía del hecho de que se sabía que el GAL había creado el GAL con la intención de que cada vez que hubiese un atentado tenían que matarlos en territorio español, enterrarlos en cal viva y con un tiro en la cabeza. Entonces siempre se sabía que aunque los habían secuestrado en Francia, tenían que estar en territorio español. Entonces a Paco algunas veces les llamaron para ir a levantar cuerpos porque habían encontrado huesos con cal viva y tal, y los estaban realmente buscando, pues sabían que estaban en territorio español. Cuando aparecieron estos cuerpos en Alicante, Paco habló con las familias. Aquí está hecho al revés, por dramatizarlo de otra manera. Realmente lo que hizo Paco fue hablar con las familias, se fue a Alicante, estuvo con Jesús García, y Paco me decía, yo cuando llegué allí y levantaron las tapas de los ataúdes, cogí una de las, bueno, tal y como lo he contado yo en la película, cogió la mandíbula de uno de ellos, vio que además los cuerpos estaban completamente mezclados, estaban 3 tibias en un lado, otra en otro, o sea, realmente cuando los habían cogido, realmente los esparcieron sin mayor orden ni concierto. Y Paco me decía, en cuanto vi que le faltaban 2 molares, bueno, dos dientes a uno de ellos, y tenía una funda que se había hecho José Andasa en Francia, dijo, estos 2 son estos 2 chavales, los hemos encontrado. Y lo que hizo él fue sacar todos los huesos, montarlos en las mesas tal y como está contado aquí, y grabarlo todo. Grabó completamente todos los huesos, tanto de un cuerpo como del otro, porque me dijo, si yo me vuelvo a San Sebastián y esto sale a la luz, que iba a salir inmediatamente, lo más probable es que hubiesen cambiado los huesos y nos habríamos metido nosotros en un follón. Entonces esa grabación es la que tenía la Audiencia Nacional, es la que me pasó él a mí, y toda la reconstrucción de los huesos, tal y como se ven, es exactamente idéntico a cómo aparecieron ellos. El héroe de esta película, que a mí ha habido gente que me ha dicho que era Jesús García, que era un Ugalde, yo siempre he dicho que todo lo contrario, el personaje y el héroe de la película, si hay un héroe aquí, es Jesús García, que era un policía nacional, comisario adscrito al juzgado de Alicante, que esto ni le iba ni le venía, pero él siempre recordaba los 2 cuerpos que habían aparecido en cal viva hacía 10 años, y a raíz de lo de Amedo y lo de la cal viva, él empezó a hilarlo, llamó al forense, a Bru, que es el que hizo la primera autopsia, y lo que ocurrió fue sencillamente que los cuerpos los habían abandonado en la morgue, porque dio la casualidad que se había hecho una morgue en Alicante, en el centro de Alicante, un tanatorio, y esto que estaba en el cementerio se abandonó. Entonces la reconstrucción es exactamente igual, había una moto, unos maderos por ahí, o sea, estaba completamente abandonado, y gracias a eso, a chapuza, una concatenación de chapuzas, se pudo encontrar los cuerpos de ambos chavales.
El héroe real para mí siempre ha sido el personaje de Jesús García. De hecho, nos llamó su hijo protestando porque salía su padre en la película y siempre se le dijo, bueno, cuando vea usted la película se da cuenta de que si hay un héroe aquí es él. Y los jueces que llevaron el caso, hubo 3 jueces instructores, aunque nosotros hemos metido uno, el personaje Pep Tosar. 2 de ellos abandonaron y al final que siguió adelante fue Gómez de Liaño, que ahora se ha hecho conocido por el tema de Bárcenas, que es su abogado. Él es el que llevó todo el juez la instrucción del caso. Y esa gente llegaban a casa y se encontraban balas en las almohadas y cosas de esas, ¿no? Entonces, fueron momentos muy delicados, momentos muy tremendos y afortunadamente al final se pudo conseguir que se les condenase, aunque, bueno, las condenas fueron pues lo que habéis visto al final, que no cumplieron ni siquiera 6 años. Uno de ellos, creo que fue Llorens Gorriaga, estuvo 1 año o así por problemas de salud. Así que cumplió entre 1 y 6 años. También se nos ha achacado que no contamos qué hacían estos chavales en Francia. Y yo siempre digo que si ellos hubiesen matado a alguien, tuviesen atentados o delitos de sangre, etc., sí lo habrían contado. Tenían un atraco a un banco en Tolosa, una caja laboral, que de hecho nos hemos enterado que les echaron luego la bronca en Francia porque en aquellos años se dijo que no se podía atracar un banco que era, bueno, vasco, por así decirlo. Y estos chavales, por su cuenta y riesgo, decidieron hacerlo. Fue una chapuza, les cazaron, salieron corriendo, eran 4, cogieron a uno de ellos que cumplió 6 años de cárcel y los otros 3 estuvieron un par de meses escondidos en un caserío y a los 2 meses los pasaron a Francia. Llevaban 2 años allí, según nos ha contado, en diciembre del 83 tenían intención de marcharse a vivir a México porque estaban quemados, por así decirlo. Ellos tenían siempre la obsesión de buscar trabajo en Francia, es una cosa que siempre me ha contado a mí, sobre todo la madre de Zabala, que su obsesión, de hecho Zabala llegó a trabajar en los ferrocarriles de Hendaya. Y realmente parece ser que estos chavales no estaban en actividad alguna de ningún tipo. Entonces, si hubiesen tenido alguna actividad terrorista, etcétera, nosotros lo habríamos contado, porque eso sí que sería contextualizar. Se nos ha echado en cara también que no hemos contextualizado la historia, que no hay ningún atentado a la Guardia Civil, pero siempre yo digo que, bueno, un atentado a la Guardia Civil también me parece lo suficientemente brutal como para que eso también tenga su propia historia. Entonces hemos intentado mantener un equilibrio sin llegar a caricaturizar a nadie. Los personajes de la Guardia Civil y a los actores siempre les tenía que rebajar muchísimo la interpretación. De hecho, el personaje de Bayo siempre se ha dicho que es un psicópata de libro, era una persona extremadamente violenta. Las cosas que contamos aquí, lo que os he dicho antes, son mínimas y las más representativas. Hay una serie de cosas que es mejor, no tiene mayor sentido contarlas. Y yo en descargo de los actores he de decir que ellos lo pasaron muy mal. El personaje Bayo en concreto, cuando le estaba a este chaval, a John, metiéndole la cabeza en la bañera, cuando lo cortaba y sacaba esto, siempre se ponía a abrazarle, le acariciaba, él lo pasó muy mal, no quería tocarles físicamente, porque yo con los chavales sí ensayé, en cuanto decidí que iban a ser ellos 2, yo ensayaba en casa con ellos y llegamos a marcar hasta qué punto podíamos pegarles para que ellos retirasen la cara, etc. Porque lo que quería era dar el mayor realismo posible a las secuencias. Lo que pasa es que este chaval, el actor, no se atrevía realmente a tocarles, él lo pasó muy mal físicamente, es un rodaje que sufrimos todos mucho. Rodar las secuencias de torturas fue muy violento, fue muy desagradable. Las torturas y el asesinato en concreto se hizo en Arguedas, no pudimos ir hasta Busot, que es donde yo quería rodar, donde realmente había ocurrido. Pero bueno, por logística y por producción no se pudo ir hasta allí. Entonces tenían chavales a las 4 de la mañana desnudos, con todos los apósitos, con 70 personas allí trabajando, con las luces, etc. Eran situaciones muy, muy delicadas y bueno, afortunadamente creo que han salido lo suficientemente bien como para que sean creíbles. Y se nos ha achacado que nos hemos ido un poquito de frenada y que hemos contado las cosas de forma demasiado violentas, pero bueno, sabemos que fue así, que ocurrió de esta manera y por ser honestos nosotros lo hemos contado de esta manera. No sé si alguien quiere comentar algo.